próxima nos cobran 300 y seguimos pagando porque ganamos 10 millones. Llega el momento en que los precios aceleran su crecimiento, ¿sí? Y generan inflación pues, por un exceso del M1. ¿Cómo controlan? Estos son, digamos, dos ejemplos muy sencillitos de lo que puede llegar a generar inflación, procesos inflacionarios. ¿Cómo controlan esto? ¿Sí? Es muy difícil de controlar, pero existen unos mecanismos. El encargado en el país de controlar la inflación es el Banco de la República. La controla por mandato constitucional. Y de los mecanismos, de las herramientas que tienen, ¿cuál es? Por ejemplo, la tasa de inflación. Entonces, probablemente ustedes han visto en las noticias, siempre a final de mes, el 28, el 29, el 30, no sé, a final de mes muestran la noticia y dicen que el Banco de la República dejó estable la tasa de interés o la incrementó 25 puntos o 50 puntos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que estaba en 3 y ahora la van a dejar en 3.25, o que estaba en 3 y ahora la van a dejar en 3.5. Eso es lo que le están diciendo ahí. O la aumentan o la disminuyen dependiendo del efecto que quieran generar en toda la economía. Y entonces, cuando la economía se está ralentizando, como el proceso que está sucediendo por la cuarentena, pues la cuarentena está llevando no solo a Colombia, sino a todos los países del mundo a un proceso de recesión. Eso implica que la economía empieza a desacelerarse y pues empieza a generarse desempleo. Listo. ¿Qué hace el Banco de la República? Disminuye la tasa de interés. ¿Con esto qué logra? Que las empresas y las personas puedan acceder a dinero vía créditos pagando menos interés. Entonces, voy a sacar 1.000.000 de pesos, ya no me cobran 10% de interés, sino que me cobran el 5%. O sea, ya no me cobran 100.000 de interés, sino que me van a cobrar 50.000. En esencia es eso. Pues, ¿qué hace la persona? Ya no pide de crédito 1.000.000, pide 2. Porque es que me están cobrando menos intereses por ese dinero. Y con ese dinero, pues salimos a pagar deudas o salimos a comprar y a consumir. Y ese dinero, de esa manera, se introduce a la economía y es como si en una bicicleta le dieran un pedalazo fuerte a la bicicleta que se está desacelerando y nuevamente comienza a acelerar. Yo lo digo en términos muy sencillos, pero digamos esto tiene toda una explicación matemática en economía, ¿sí? Pero para que lo podamos comprender. Por el contrario, si la inflación se está acelerando y esa bicicleta se está desbocando y entonces ya la inflación pasó del 3 al 7 y del 7 al 15 y del 15 al 50%, por dar un ejemplo. ¿Qué mecanismos toma el Banco de la República? Obviamente los toma antes de que llegue al 15, al 50%. ¿Qué mecanismos adopta el Banco de la República? Aumenta la tasa de interés. Entonces ya no es del 3, sino que es del 4 o del 5 la tasa de interés. ¿Con eso qué logra? Que las personas y que las empresas que van a sacar créditos, pues ya les sea más costoso, ya deban pagar más intereses por el mismo dinero que están prestando. Y de esta manera entonces ya la persona no presta tanto dinero o de pronto ni presta, ¿sí? Porque tendrá que pagar un interés un poco mayor. Y con esto se logra que la economía no se inunde de más dinero. Y entonces la rueda, ¿sí? Es el efecto contrario, la rueda comienza a ralentizarse, ¿sí? Ese es uno de las múltiples herramientas con las que pueden contar el Banco de la República, en este caso en Colombia, el encargado para controlar la inflación. Ahora bien, ustedes dirán que ¿por qué este tema? Resulta que los precios de todas las materias primas, de todos los insumos, de todos los equipos, máquinas, herramientas, dotación, mobiliario, no permanecen estables en el tiempo. Van teniendo un aumento progresivo. En Colombia es un aumento lento pero progresivo. ¿De acuerdo? Y entonces, si al diseñar mi modelo de negocio no tengo en cuenta el impacto que me pueda generar la inflación, pues es probable que los presupuestos de inversión que se establezcan hoy, en cuestión de unos meses o un año, ya no me permitan hacer cobertura total de lo que necesitaba. Digamos que en países desarrollados, ¿no es cierto?, la inflación la mantienen estable en denominación de un dígito, ¿sí? Entre el 3 y el 4%, digamos que es una inflación que es manejable y permite controlar un incremento acelerado de los precios porque incentivan mucho la competencia para que se produzcan muchas unidades y de esta manera, al haber mucha producción, recuerden el ejemplo de las naranjas,
pues los precios no se van a incrementar, por el contrario se van a mantener frenados o probablemente puedan llegar a disminuir por la misma competencia que se dan. O no disminuyen, pero cada vez nos ofrecen más cosas dentro del mismo producto o servicio. ¿De acuerdo? ¿Qué implica esto? ¿No es cierto? Que como emprendedores es necesario que nosotros estemos incluso monitoreando indicadores como la inflación, porque en países donde la inflación está desbocada, que ya se habla de inflación galopante, ¿sí? Sucede algo como lo que les voy a explicar en este momento. Digamos que la inflación mensual fuera del 100%, mensual. Acá en Colombia, en la última década, un poco más, ha estado entre el 3 y el 4% en promedio. Pero para el ejemplo, vamos a manejar una inflación del 100% mensual. Y entonces resulta que el 1 de enero, un producto X, yo lo compraba en 1.000 pesos. El 1 de febrero, ese mismo producto, como la inflación es del 100%, lo voy a comprar en 2.000. El 1 de marzo lo voy a comprar en 4.000. Recuerden que es el 100% mensual. El 1 de abril ya va en 8.000. El 1 de mayo en 16.000. El 1 de junio 32. El 1 de julio en 64.000. Ya mañana, 1 de agosto, estaría en 128.000 pesos. El mismo producto. Y no es que me estén brindando más cantidad o un volumen mayor. Simplemente que la inflación ya es galopante, es muy acelerada. ¿De acuerdo? Un 100% de incremento mensual, pues es un crecimiento espectacular, extraordinario. Y al final eso lo que genera es problemas para la población más vulnerable de cualquier país, no solo en Colombia, sino en cualquier país. Por eso, las políticas que se desarrollan, ¿no es cierto?, desde los gobiernos siempre es para intentar mantener controlado este indicador que se llama inflación, y por eso la importancia dentro de cualquier modelo de negocio, porque las proyecciones que se desarrollen pues deben tener en cuenta el análisis de ese componente inflacionario. Ahora bien, para mejorar, ¿no es cierto?, y complementar estos conceptos, todos salieron a comprar como locos, de inflación, voy a presentarles, señores emprendedores, un sencillo video que nos permitirá comprender mucho mejor este concepto. Entonces, igual que hace un instante, voy a proyectarlo. Por favor, me confirman si lo ven y lo escuchan. La inflación es uno de esos temas de los que todo el mundo habla, pero que casi nadie entiende. Por ejemplo, las amas de casa se quejan de la inflación cuando van al supermercado y se dan cuenta que la plata no les alcanza para comprar todo lo que necesitan. Los trabajadores también piensan en la inflación cuando cada año van donde su jefe a negociar un nuevo salario. Los ahorradores temen a la inflación y por eso deciden sacar la plata que tienen debajo del colchón para que no pierda valor y llevarla a un banco para que les den intereses. Pero la inflación ha llegado a ser tan grave en algunos países que incluso ha llegado a generar grandes problemas políticos. Por favor. Está claro que la inflación es importantísima para nuestras vidas. Imagínense, no solamente limita la cantidad de cosas que podemos comprar, sino que además incide en la negociación de nuestros salarios y puede llegar a tumbar a un gobierno. Por eso es importante que entendamos qué es la inflación y qué hay que hacer para controlarla. La definición de inflación no es muy complicada. Los libros de economía nos dicen que es una situación en la que se presenta un aumento generalizado y persistente de los precios de un país. Eso quiere decir que la inflación no aumenta si solamente sube el precio de la lámina del jugador más popular del mundial, y tampoco la inflación desaparece si solamente baja el precio de los mangos. La inflación no se refiere a los movimientos puntuales de esos productos específicos, sino a movimientos generalizados de todo el nivel de precios de la economía. Cuando se da un aumento en la inflación y todo el mundo está contra la pared, surge la pregunta básica: ¿por qué se produce la inflación? Los economistas clasifican la inflación en dos categorías dependiendo de cuáles sean sus causas: inflación de demanda e inflación de oferta. En una economía se presenta una inflación de demanda cuando los agentes económicos, es decir, el gobierno, las familias, las empresas, tratan de comprar más productos que los que hay disponibles.
Eso sucede, por ejemplo, cuando los salarios aumentan más de lo que es necesario para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. Ese es un ejemplo clarísimo de cómo aumenta la inflación cuando la gente trata de comprar más cosas que las que hay, o lo que es lo mismo, cuando la demanda excede la oferta. Pero la inflación no solo es un problema que tenga que ver con condiciones de demanda, también hay circunstancias de oferta que generan un aumento sostenido en los precios. Si en una economía se presenta un grave fenómeno climático que termina arruinando buena parte de las cosechas y reduciendo la cantidad de alimentos que hay para la gente, se va a presentar un fenómeno inflacionario. ¿Por qué? Supongamos que antes había 10 libras de alimento por persona y a raíz del fenómeno climático quedan solo 10 libras de alimento para todo el mundo. La gente inmediatamente va a tratar desesperadamente de comprar esos alimentos que son cada vez más escasos y va a elevarse su precio. Si eso se presenta durante un buen tiempo, se van a generar presiones inflacionarias. Pero la inflación de oferta no solo se da cuando se reduce la cantidad de productos disponibles para vender. También se presenta cuando los productores deciden aumentar sus precios por cualquier motivo. Por ejemplo, cuando aumenta el costo de los insumos que usan en su proceso productivo. Otro caso que se presenta con cierta frecuencia es el de una devaluación que aumenta el precio de los productos importados. Veamos un ejemplo. Si un metro de tela en el mercado internacional cuesta $1 y el dólar en Colombia vale 2.000 pesos, ese metro de tela vendido en el mercado colombiano va a costar 2.000 pesos. Pero si de repente hay una devaluación y el precio del dólar pasa a ser de 3.000 pesos, el mismo metro de tela va a costar 3.000 pesos en el mercado nacional, encareciendo no solo la tela importada, sino también las camisas, los pantalones, las sábanas que se hacen con esa tela. De esa manera, una devaluación no solamente aumenta el precio de los productos importados, sino de todos los productos nacionales que usan insumos importados. Hasta este punto ha quedado claro que la inflación se puede generar tanto por problemas de demanda como por problemas de oferta. Ahora bien, ¿por qué es importante controlar la inflación? Por 3 razones. La primera, porque en un entorno de precios bajos se preserva el poder adquisitivo de la gente. Por ejemplo, si los precios se duplican, las personas solo pueden comprar la mitad de las cosas que podían comprar antes con la misma cantidad de dinero. En segundo lugar, porque en un entorno donde la inflación está bajo control, los recursos de una economía se asignan de la mejor manera para lograr mayor bienestar y crecimiento. La razón es simple. Cuando los precios están disparados, tanto las personas como las empresas toman muchas de sus decisiones pensando en defenderse de la inflación. Finalmente, y la última razón, porque en un entorno de baja inflación es mucho más fácil para las autoridades adoptar las políticas económicas correctas. Vamos a la segunda pregunta. ¿Cuál es el nivel deseable de la inflación de un país? Lo deseable es tener una inflación baja y controlable que sea consistente con un ritmo de crecimiento sostenible de la economía. Listo, señores emprendedores. Entonces, con relación a la pregunta que nos plantea el compañero José Suárez, que si eso es esto lo que está pasando en Venezuela, si hay mucha inflación, digamos que pues allá hay muchos fenómenos, pero uno de ellos es el proceso inflacionario. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Allá ha pasado de todo lo que no se debe hacer para controlar la inflación. Entonces, ¿sí? Los gobiernos no deben imprimir billetes, ¿no es cierto?, por voluntad propia del gobierno, ¿sí? Como dicen, prender la maquinita, porque a eso se le conoce como dinero inorgánico, ¿sí? Quiere decir que es dinero que no se ha generado por la misma dinámica de la economía del país. Y entonces eso lo que logra es que se inunde el país de billetes, pero que no tienen un respaldo real en los procesos de producción, de consumo, de distribución, de venta de todos los productos y los servicios. Y entonces lo que va a generar es un incremento acelerado del M1, que hablamos hace un rato, muchas personas con billeticos, con moneditas, ¿sí? Y dispara la inflación. Probablemente ustedes habrán visto acá en el país, en lo personal, pues hasta cuando podíamos salir antes de la cuarentena, que habían muchos venezolanos en nuestro país, en Bogotá, por Transmilenio, con maletadas de billetes que los cambiaban como si fueran monitas de colección, porque andaban con mucho dinero, pero que realmente no les alcanzaba para comprar nada. Esa es una de las problemáticas que se presentó allá. Otra de las problemáticas que se presentó allá para el proceso inflacionario que presentan infortunadamente los vecinos de Venezuela,
que el gobierno se dedicó a destruir el aparato productivo del país. Y entonces, ustedes lo habrán visto, empezaron a confiscarse muchas empresas, empezaron a cerrarlas, y entonces se cerraban las empresas que producían leche, pero no había nuevas empresas que las reemplazaran. Entonces, ¿qué sucede? Que la oferta de productos, leche, por darles un ejemplo, ¿sí?, pues cayó porque ya no habían las empresas suficientes para cubrir toda la demanda del país. Y entonces, la demanda del país siguió estando acá alta, pero la producción empezó a caer, a caer, a caer, a caer. ¿Qué sucede si la demanda es muy alta y la oferta es bajita? Se genera inflación, porque los pocos productos que hay, pues se los van a pelear las personas, y para poder adquirirlos, pues tendrán que pagar cada vez más. Y entonces, solo con eso, si combinamos esos dos efectos, ¿sí?, pues ya vemos un panorama que indica que la inflación en un país va a terminar disparándose. Lo que infortunadamente aconteció en Venezuela, que la inflación se disparó aceleradamente a niveles muy cercanos al ejemplo que les estaba dando a ustedes ahorita, de casi un aumento del 50, del 100% por mes. Y entonces allá las cosas perdían valor rápidamente. Entonces allá uno que observaba, ¿sí? Subían sueldos a lo loco, correcto, José. Entonces, ¿qué sucedía en Venezuela? Como la inflación estaba acelerándose al 50 o al 100% por mes, más o menos, llegó a suceder eso. Entonces, el gobierno, para intentar compensar, ¿qué hacía? Cada 2 o 3 meses le decía a los empresarios, deben subir el salario mínimo un 60%, ¿sí? Entonces, ¿qué sucedía? Visualicen lo siguiente. Todos los meses me sube la inflación un 50%, pero cada 3 meses me sube el 60%. Entonces, al final, el crecimiento de los precios va más rápido que el crecimiento de los salarios, ¿sí? Y eso al final no es la solución, porque la solución es, ¿no es cierto?, equilibrar el desbalance que se generó entre oferta y demanda, porque la oferta siguió creciendo, la demanda siguió creciendo, pero la oferta ni siquiera se estancó, decayó, disminuyó, ¿sí? Y el tema de estar imprimiendo billetes, ¿sí? Aparte del tema, pues que ya es un país, y según dicen las cifras, pueden buscarlo, ya no es un país, sigue siendo petrolero por su inmensa riqueza en el subsuelo, pero ya no está en capacidad de producir. Creo que ya ni siquiera los barriles de petróleo diarios que extrae y exporta Colombia. Y Colombia no es un país petrolero, no es un país exportador de petróleo. Países exportadores, los que tienen de manera sostenida 2 o 3 millones de barriles diarios. Venezuela llegó a tener 3,5 en su momento cumbre, pues hace más o menos unos 20, 25 años, pero en este momento no alcanza casi ni a tener la producción de Colombia. Entonces, ¿eso qué les implica a ellos? Que los ingresos por divisas que percibían, pues al vender petróleo, reciben a cambio dinero, que son divisas, al monetizarlas, ¿no es cierto?, pues alimentaban la economía, pero ya no tienen tantas divisas para monetizar. Entonces eso también ha generado, ¿no es cierto?, un impacto en los ingresos que tenía el Estado en ese país, que tiene necesariamente que limitar muchas de las cosas que antes ofrecía, pues como gratuitas, comillas. Entonces digamos que allá se han presentado muchos problemas, todos de corte financiero, por malas decisiones, que en un momento no se ven porque a nivel financiero las decisiones no te afectan hoy, normalmente te afectan en el mediano y en el largo plazo, en 2, en 5, en 10 años. Por eso las decisiones que comenzaron a tomar hace 15 o 20 años estallaron 5, 10 o 15 años después. Y es el efecto que vemos, infortunadamente, en ese país, solo hablando del manejo de la inflación y el crecimiento acelerado de los precios que se ha tenido allá. Han tenido que, para intentar mitigar este problema, dolarizar la economía sin decir que la están dolarizando. Y entonces allá ya se ha vuelto válido que se pague en dólares más que en bolívares o en bolívares fuertes. Bueno, realmente se ha devaluado tanto la moneda y la han cambiado tan rápido que ya le perdí el rastro de cómo se le llama a esa moneda actualmente. Creo que le siguen llamando bolívar fuerte. Ahora, José, espero haberte aclarado la pregunta, y con relación al tema de precios y de inflación, ¿no es cierto? Abrimos los micrófonos si tienen alguna pregunta o alguna duda.
los escuchamos. O si no, por el chat, como hizo el compañero José, nos pueden escribir e intentaremos aclarar esas preguntas o esas dudas que puedan tener. Súper claro, todo muy claro. ¿No hay dudas, señores emprendedores? Si tienen Hola. una, tranquilos, no hay problema. Hola Edgar, ¿cómo estás? Con Andrea Ibáñez. ¿Con quién tengo el gusto? Discúlpame, no te escuché bien. Andrea Ibáñez. Hola Andrea, cuéntame, te escucho. En mi caso yo tengo mi modelo de negocio como una tercerización de recursos humanos para el agro. Sí. Mi competencia son outsourcing muy grandes, o pues no he encontrado un outsourcing que preste servicios a empresas muy pequeñitas, entonces no sabría cómo medir ahí el precio, porque pues un outsourcing usualmente pone una persona in-house en una empresa para que maneje todo el recurso humano y mide sus precios por salarios mínimos. ¿sí? Entonces, dependiendo de la empresa, entonces ellos hacen la cotización sobre salarios mínimos. Pero en este caso, pues yo no podría entrar a competir, o los precios míos, pues la idea es que no queden tan elevados por el mercado al que quiero llegar, que es el agro. ¿Qué recomendación me puedes dar? En esencia, lo que tú ofreces es igual o muy similar a lo que ofrece la competencia. Es muy similar. Es muy similar. Entonces la recomendación que yo te puedo dar, ¿no es cierto? Si lo que yo voy a ofrecer es en esencia igual o similar a lo que ofrece la competencia, mis precios no pueden estar por encima de los precios de la competencia, o sea, de los precios de mercado. Porque pues al final no me estoy diferenciando, no hay nada en mí, no hay nada en lo que estoy ofreciendo que al cliente le indique que lo que yo ofrezco es o mejor en calidad o mejor en cantidad o volumen. Entonces la recomendación bajo lo que me estás diciendo es que el precio al que debe salir como mínimo es el de la competencia. Si sales por precio debajo del de la competencia, debajo del precio de mercado, ¿no es cierto? Debes tener mucho cuidado, ¿sí? Previo análisis de los costos, que realmente puedas llegar a salir a un precio menor, pero eso le implicará, ¿no es cierto?, que vas a entrar a competir por precios. Entonces, ojo también con la siguiente observación. Muchas veces competimos en precios, bajando los precios, sin valorar la calidad de lo que yo ofrezco, porque probablemente el segmento de mercado al que yo debo ir dirigido es otro. ¿Cómo entendemos este proceso? Muy sencillito, y esto aplica para persona natural como persona jurídica. Si nosotros queremos vender medias de calidad, ¿sí?, y las sacamos a 5.000 pesos las medias de calidad, ¿sí?, pues realmente estamos ofreciendo medias de calidad o vamos al mercado que pretendemos. No, porque a 5.000 pesos muy probablemente el mercado al que quiero llegar es un mercado de ingresos bajos, ¿no es cierto?, que pueda llegar a pagar 5.000 pesos. Pero tal vez, si ustedes se han dado cuenta, existe una marca, no es que le vaya a hacer promoción, pero vende unas medias donde un solo par lo compras en 20.000 pesos. Y entonces uno dice, pues madre, un par a 5 y otro, o este par a 20, pues con el de 5 me puedo comprar 4 pares, ¿sí? Pero ¿qué resulta? ¿Cuál es la diferencia? La calidad. Las de 20 te pueden durar 1 o 2 años y, mejor dicho, ni se rompen. Las otras, en cuestión de semanas, de meses, hay que volver a cambiarlas. Y al final, lo que pasa es que el cliente a veces no hace ese análisis, debe terminar comprando más pares para equilibrar la durabilidad de lo que le hubiese significado uno solo. Viviana, yo no dije marcas, ¿no? Después no me vayan a encasillar. Entonces, ¿qué sucede? ¿Sí? Que muchas veces es porque nosotros como emprendedores hicimos una mala selección del cliente al que queremos llegar. Y resulta que en el país hay clientes que están dispuestos a pagar un poco más siempre y cuando lo que nosotros les ofrezcamos es de máxima calidad, ¿de acuerdo? Correcto, Derry, lo barato sale caro. Entonces tendrías que analizar, o sea, una recomendación es que si salgo igual a ofrecer lo mismo que la competencia, pues salgo a un precio igual que la competencia. Y analiza muy bien si realmente el segmento de mercado al que quieres llegar es el que merece el producto o el servicio que estás ofreciendo, ¿de acuerdo? Porque también por ahí podría haber un problema. Vamos a mirar preguntas que nos plantearon acá. ¿Qué
tasa de interés debe manejarse para las proyecciones? Mira, depende de la dinámica que querramos utilizar. Puede ser por promedio ponderado, por promedios móviles o por ponderaciones. Digamos que lo más sencillo sería un promedio móvil de los últimos 5 años, mirar el Banco de la República y mirar cuáles fueron las tasas de inflación que se manejaron, ¿sí?, de los últimos 5 años. Y se saca un promedio de esos 5 años. Otra técnica es mirar los últimos 10 o 15 años de inflación, que más o menos ha estado sobre el 3 o el 4% en promedio en el país, y sacar un promedio general, y nos va a dar más o menos un 3,73, un 3,8, ¿sí? Ya habrá pues que hacer el ejercicio de buscar esos valores, y esos valores, ¿dónde uno los encuentra? Muy sencillo. Ustedes ingresan a la página del Banco de la República, ¿sí? Ahí buscan las líneas de tiempo, las líneas de información, y te presentan la información en archivos Excel que uno puede descargar, y de ahí uno puede verificar esa información. ¿Qué se espera en Colombia con relación a la inflación después de la cuarentena? Digamos que ahorita, debido a la cuarentena, se ha presentado un proceso diferente o contrario a la inflación, que es deflación. O sea que en lugar de aumentar, los precios han disminuido. ¿Por qué? Porque las empresas, como se quedaron de un momento a otro sin clientes, ¿sí?, pues ¿qué han tenido que hacer? Bajar los precios, ¿sí? Igual no están vendiendo por debajo del costo, pero han tenido que bajar los precios, y entonces eso ha generado en este momento pues un proceso contrario a la inflación, ¿sí? ¿Qué se espera en el largo plazo? Digamos que como el Banco de la República es el encargado de hacer control de la inflación con pues las herramientas y los mecanismos con los que cuentan, que pues hoy hicimos claridad como en 2 nomás, ¿sí?, pues para no extendernos, que en el largo plazo, en 3, 4, 5 años, la inflación, si la dinámica económica se recupera, vuelva a estabilizarse entre el 3 y el 4%, ¿sí? En el corto plazo es muy difícil porque, por ejemplo, ahorita otra vez cuarentena, y es posible que si la vacuna no sale rápido, en 3 o 4 meses, o sea, probablemente el Tutaina, estemos otra vez en cuarentena, ojalá no, pero pues todo es posible. Digamos que no estamos en este momento como en una incertidumbre que aún no existe, ¿no es cierto?, un derrotero en ningún país de lo que pueda llegar a suceder en cuestión de 2, 4 o 6 meses, ¿sí? Pero en el largo plazo, la inflación en Colombia va a tender a estabilizarse, son digamos que las proyecciones que se tienen. Ok, nos dice Claudia que muchas veces lo hacemos porque es mientras nos conocen. De acuerdo, digamos que ese es el concepto que manejamos normalmente al arranque, pero tengan mucho cuidado porque les puede suceder como el ejemplo que dimos en la guerra de las colas que se presentó acá en el país. Y en un comienzo puede ser muy bueno, pero al final, ¿no es cierto?, puede llegar a ser contraproducente, ¿sí? Entonces, la recomendación es hacer una muy buena valoración de los costos, de los gastos de funcionamiento, analizar el punto de equilibrio, que es un tema que vamos a ver en un momento, y ya dependiendo de toda esa información, mirar el mercado, la competencia, los precios y salir con un precio, ¿sí? Preferiblemente al mismo precio de mercado. Si salgo por encima es porque ofrezco mejor calidad o mayor cantidad o volumen, y si salgo por debajo, que el cliente entienda, ¿no es cierto?, que es un precio de lanzamiento. Tal vez ustedes se han dado cuenta que muchas veces nos dicen que un producto o un servicio tiene precio de lanzamiento. ¿Qué nos están diciendo? Que ese precio es momentáneo. Aproveche, le dice uno, con ese mensaje al cliente se le dice aproveche porque esto después va a subir. Y de esa manera el cliente compra y entiende que le están haciendo una oferta al comienzo, pero que después el precio va a tener un incremento, una variación. Listo, señores emprendedores. Entonces, vamos a continuar con los temas del día de hoy. Otros conceptos básicos que necesitamos comenzar a manejar, muy sencillo, el tema de presupuestos y los temas de inversión. Entonces resulta que las unidades de negocio que en el tiempo permanecen y triunfan son aquellas que se mueven de manera permanente con el desarrollo de presupuestos, ¿sí? Un presupuesto es un supuesto de futuro, ¿no es cierto? Es un cálculo matemático, una planificación. Entonces es aplicable a una empresa o a sus vidas personales.
Probablemente ustedes cuando van a salir a la calle, un ejemplo sencillo, ustedes dicen, bueno, yo voy a ir para tal parte, entonces Transmilenio de ida, Transmilenio de vuelta son 5.000 pesos y allá tengo que ir a comprar X elemento, X cosa, vale 20, más la gaseosita y la almohadana que me coma, de pronto son 3.000 pesos, necesito mínimo 28.000 pesos. Y se van con ese presupuesto, mínimo 28.000, para el ejemplo que estamos manejando. Ahí sencillamente ustedes lo que hicieron fue un presupuesto, ¿sí? Para saber cuánto dinero necesitan para poder cumplir una actividad, para poder cumplir un objetivo. Las empresas, las unidades de negocio, incluso ustedes, señores emprendedores que están comenzando en su tema de emprendimiento, deben estar desarrollando presupuestos. Un presupuesto para saber cuánto dinero necesitan en equipos, máquinas, herramientas, dotación, mobiliario, ¿sí? Cuánta materia prima e insumos van a necesitar en los próximos meses, hacer un presupuesto, una planificación de las probables ventas en unidades o en prestación de servicio que voy a tener, y de esa manera se hace un cálculo presupuestado, o sea, un supuesto de los posibles ingresos, de los posibles costos, de los posibles gastos. Todo ese es el tema financiero que al final con esas cifras me va a permitir validar preliminarmente si mi propuesta de negocio, si mi idea de negocio es o no es factible. Ahora bien, la inversión, ¿sí? Terminan siendo esos recursos necesarios para cubrir ese presupuesto. Normalmente se habla de inversión inicial, pero no es la única. Un negocio ya funcionando puede volver a hacer inversión para comprar mejores equipos, máquinas, herramientas, una mejor dotación. Y esa inversión ya no es la inicial, pero es una inversión de fortalecimiento, de crecimiento, que al desarrollarse, al realizar esa inyección de capital como inversión, pues se espera que el negocio crezca. Pero las empresas no invierten capital si no han hecho previamente una medición que les permita establecer que realmente el mercado necesita más unidades de producto o de servicio de lo que están ofreciendo. No realizan las inversiones simplemente porque tienen un dinerito suelto. Hacen toda una planeación y esa planeación va amarrada a los presupuestos. En la vida diaria es muy sencillo, ¿sí? Si manejáramos presupuestos y, por ejemplo, mis ingresos mensuales fueran de 1.000.000 de pesos, pues yo debo tener establecidos mes a mes que mis gastos, que todas mis salidas de dinero no superen el 1.000.000 de pesos. Porque si lo superan, si todos los meses me gano 1.000.000, pero utilizo 1.500.000, pues va a llegar el momento en que mis ingresos ya no alcanzan para cubrir las deudas, mucho menos para cubrir los funcionamientos básicos que necesito, como son arriendo, comida, ropa, o el dinero que a veces dejamos para diversión, que es para ir a cine, o al menos ir a un parque a comernos un helado, ¿sí? Eso es presupuesto aplicado a la vida diaria. Presupuesto aplicado a las empresas funciona igual. Es poder definir cuánto dinero se va a necesitar para el funcionamiento del negocio y de esta manera establecer cuál debe ser el nivel de ventas de una empresa que le permita sostenibilidad. ¿De acuerdo? Eso lo hacen todas las empresas y deberíamos hacerlo para la empresa más importante que en nuestras vidas. Partiendo de esto, de presupuestos, ¿no es cierto?, y de inversiones, entonces llegamos a un tema fundamental que se conoce como punto de equilibrio. Ustedes ven la gráfica, ¿no es cierto?, y en el punto de equilibrio ustedes ven dos rayitas, bueno, ven muchas rayas, pero hay dos fundamentales. Una negrita que dice ingresos y otra verdecita que dice gastos, costos totales, ¿de acuerdo? Y se cruzan como en la mitad. Entonces, en el punto en el que se cruzan, ustedes ven que dice punto de equilibrio. ¿Qué quiere decir eso? Que es el momento en el que los ingresos igualan a los egresos totales. O sea, que la plata que recibo por las ventas que realizo me permiten cubrir la totalidad de costos y gastos. No estoy ganando, pero tampoco estoy perdiendo dinero, al menos me mantengo. Y es fundamental para cualquier idea de negocio, de producto o servicio. Abajo ustedes ven cómo la línea verde está por encima de la línea negrita, ¿no es cierto? ¿Qué me está diciendo esto? Que mis costos gastos totales son 1.000 pesos, pero mis ingresos son 500. En esencia, me está diciendo la gráfica visualmente que mis ingresos no me alcanzan para cubrir la totalidad de mis costos y gastos. O sea que hay un faltante, hay un valor en rojo que no alcanzo a cubrir. Una empresa o un negocio puede sobrevivir 1, 2, algunos meses con esos rojos, pero no eternamente, porque llega el momento en que se va a quebrar el negocio.
Por el contrario, por encima del punto de equilibrio, ustedes ven los ingresos arriba, ¿no es cierto?, de los gastos totales, de los costos totales, ¿sí? ¿Qué me está diciendo? Que mis ingresos son 1.000 pesos y mis costos gastos totales son 500. ¿Eso qué implica? Que con los ingresos por ventas puedo cubrir la totalidad de costos y gastos y me queda un excedente. ¿Por qué es importante tener claro el tema de punto de equilibrio? Muy sencillo, porque de esta manera las empresas van a tener claridad de cuál es el esfuerzo mínimo que cualquier negocio debe realizar para al menos mantenerse en equilibrio. No gano, pero tampoco pierdo. Y ya con eso para muchos negocios es ganancia, porque al menos saben que se pueden mantener. ¿De acuerdo? El punto de equilibrio tiene ciertas fórmulas, ¿sí? Acá las estamos viendo. Básicamente dos, muy sencillas, ¿sí? Punto de equilibrio en valor, ¿no es cierto? O sea, me está hablando en dinero. Sin importar, la fórmula aplica igual en Colombia, en Venezuela, en Estados Unidos, en Alemania, en cualquier país. Funciona igual. Cuando hablamos de valor es el valor, ¿no es cierto?, la denominación del dinero. Entonces, si lo aplicamos en Colombia, el punto de equilibrio en valor me va a hablar de cuántos millones de pesos tengo que vender como mínimo para poder cubrir todos mis costos y gastos totales, ¿sí? Cuando lo hablamos en volumen, entonces me va a decir cuántas unidades. Entonces, por un lado me dice, mínimo debe vender 20 millones mensuales. Por el otro lado, en volumen me dice, mínimo debe vender 20.000 jeans. Una me dice en unidades de producto o de servicio y en otra me lo dice en dinero sin importar la denominación de la moneda. Acá vemos dos conceptos adicionales, costos fijos y costos variables. ¿Qué nos dice esto? Costo fijo es aquel que no cambia en el tiempo, que permanece estable y que no depende de la producción. Un ejemplo sencillo. Entonces, recuerden cuando estábamos hablando de los elementos del costo y allá vimos otros costos. Entonces tenemos un costo fijo que es el arriendo. Y entonces resulta que arrendamos una bodega por 1.000.000 de pesos. Todos los meses debemos pagar 1.000.000 de pesos. Y el valor del arrendamiento en Colombia, 1.000.000 de pesos, no va a cambiar sino hasta 12 meses después, cuando se cumpla un año de arrendamiento. Entonces ya no vamos a pagar 1.000.000, sino 1.050.000, por darles un ejemplo. Y nuevamente por 12 meses vamos a pagar 1.050.000. ¿Esto qué nos está evidenciando? Que es un costo fijo, que no cambia en el tiempo, que permanece estable durante bastante tiempo. Ahora bien, si esa bodega la utilizo todos los días para generar producción, ¿cuánto me cobran? 1.000.000. Si esa bodega la utilizo solo los fines de semana para generar producción, ¿cuánto me cobran? 1.000.000. Si esa bodega no la utilizo, ¿cuánto me van a cobrar? 1.000.000. Si en la bodega fabrico 0 unidades, ¿cuánto me van a cobrar? 1.000.000. Si en la bodega fabrico 100 unidades, ¿cuánto me van a cobrar? 1.000.000. Si en la bodega fabrico 1.000 unidades, ¿cuánto me van a cobrar? 1.000.000. Entonces, con esto que les ejemplifico, que el valor de ese costo fijo no cambia en el tiempo, permanece estable y no depende de si produzco o no, de si produzco más o menos unidades, me cobran el mismo millón. El otro concepto, costos variables. Como su nombre lo dice, este sí depende de la cantidad de producto o de servicio que se preste. Entonces, si fabrico 0 chaquetas, ¿cuál es el costo en materias primas? 0, porque no utilicé materias primas. En la medida en que mayor sea la cantidad de chaquetas que fabrique, pues más cantidad de materias primas voy a tener que utilizar. Esto implica que el valor del costo de materia prima va a ir aumentando en la medida en que más unidades de chaquetas se esté fabricando. Ahora bien, ¿cómo funciona para los servicios? Igual. Si no presto servicios, ¿cuánto coste en insumos? Recuerden que en los servicios no hay materias primas. ¿Cuánto coste en insumos necesitamos? 0, porque pues no estamos prestando servicios. Pero en la medida en que más capacitaciones presenciales desarrolle, ¿no es cierto? Pues ¿qué sucede? Más debo pagar en nómina y probablemente más insumos en papelería. Recuerden, resmas, esferos, plastilina, ¿sí?, necesarios para esos talleres bajo un negocio de formación de talleres.
Entonces ese coste variable de insumos comienza a aumentar, a crecer en la medida en que más unidades de servicio esté desarrollando, entre más talleres esté desarrollando. Digamos que son dos conceptos adicionales que tenemos acá. Entonces, para terminar de aterrizar este concepto de punto de equilibrio, vamos a verificar un sencillo videíto nuevamente, ¿sí? Que hace un instante, por favor, me pueden, cuando compartamos el video, me dicen si lo ven y lo escuchan, les agradezco mucho. ¿Qué es el punto de equilibrio? Punto de equilibrio es un concepto de las finanzas que hace referencia al nivel de ventas donde los costos fijos y variables se encuentran cubiertos. Esto supone que la empresa, en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero. No gana dinero, pero tampoco pierde. En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún antes de iniciar sus operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar la inversión. En caso que no llegue a cubrir los costos, la compañía debe dividir lo que son los costes fijos entre el resultado de restar el costo variable unitario al precio de venta por unidad. Si por otra parte lo que se desea es conocer ese punto de equilibrio mediante el cálculo para ventas, la fórmula sería la siguiente. Hay que dividir los costos fijos por 1, el resultado de dividir el costo variable total por las ventas totales. Una manera igualmente interesante para calcular y poder ver de manera clara dónde está el punto de equilibrio de una compañía en cuestión es mediante el uso de un gráfico en cuestión. De esta forma, en el eje de abscisas X se establecerían las unidades a producir y a vender, mientras que en el eje de coordenadas Y se representarían el valor de los ingresos, las ventas, los costos y los gastos. Para hallar su punto de equilibrio, la empresa debe conocer cuáles son sus costos. Este cálculo debe considerar todos los desembolsos, es decir, toda la salida de dinero de las arcas de la empresa. Es necesario, además, clasificar los costos en variables, varían de acuerdo al nivel de actividad, y fijos. El paso siguiente es encontrar el costo variable unitario, que es el resultado de la división entre el número de unidades fabricadas y las unidades vendidas. Entonces, aplicar la fórmula del punto de equilibrio. Solo se ve un letrero que dice que es punto de equilibrio, pero en sí no se ve un video. Y así lo reconocen los expertos en materia de finanzas, que dentro de lo que son los costos se preste especial atención a los llamados costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque posiblemente en ellos habrá una serie de costos variables realmente importantes y fundamentales a la hora de poder encontrar el punto de equilibrio. Aquellos citados costos de fabricación, así como la mano de obra y la materia prima, son tres de los elementos vitales a tener muy presente para realizar unos cálculos exactos. Señores emprendedores, ¿vieron el video? Me dice José que solo se vio una imagen. Sí, señor, lo que pasa es que solo se veía desde equilibrio y ya. Solo se veía el título, no más. Ok, vamos a volver a presentarlo, ¿de acuerdo? Digamos que más que la imagen, el audio, ¿sí? Entonces, ahí... en su punto de equilibrio, tiene un beneficio que es igual a cero. No gana dinero, pero tampoco pierde. En el punto de equilibrio, por lo tanto, una empresa logra cubrir sus costos. Al incrementar sus ventas, logrará ubicarse por encima del punto de equilibrio y obtendrá beneficio positivo. En cambio, una caída de sus ventas desde el punto de equilibrio generará pérdidas. La estimación del punto de equilibrio permitirá que una empresa, aún antes de iniciar sus operaciones, sepa qué nivel de ventas necesitará para recuperar la inversión. En caso que no llegue a cubrir los costos, la compañía deberá realizar modificaciones hasta alcanzar un nuevo punto de equilibrio. En este caso, si lo que una empresa quiere conocer es la cantidad de unidades de su producto o productos que debe vender para alcanzar el citado punto de equilibrio, la operación es muy sencilla. Debe dividir lo que son los costes fijos entre el resultado de restar el costo variable unitario al precio de venta por unidad. Si por otra parte lo que se desea es conocer ese punto de equilibrio mediante el cálculo para ventas, la fórmula sería la siguiente.
Hay que dividir los costos fijos por 1, el resultado de dividir el costo variable total por las ventas totales. Una manera igualmente interesante para calcular y poder ver de manera clara dónde está el punto de equilibrio de una compañía en cuestión es mediante el uso de un gráfico en cuestión. De esta forma, en el eje de abscisas X se establecerían las unidades a producir y a vender, mientras que en el eje de coordenadas Y se representarían el valor de los ingresos, las ventas, los costos y los gastos. Para hallar su punto de equilibrio, la empresa debe conocer cuáles son sus costos. Este cálculo debe considerar todos los desembolsos, es decir, toda la salida de dinero de las arcas de la empresa. Es necesario, además, clasificar los costos en variables, varían de acuerdo al nivel de actividad, y fijos. El paso siguiente es encontrar el costo variable unitario, que es el resultado de la división entre el número de unidades fabricadas y las unidades vendidas. Entonces se podrá aplicar la fórmula del punto de equilibrio, comprobar los resultados y analizarlos. En este sentido, es importante, y así lo reconocen los expertos en materia de finanzas, que dentro de lo que son los costos se preste especial atención a los llamados costos indirectos de fabricación. ¿Por qué? Porque posiblemente en ellos habrá una serie de costos variables realmente importantes y fundamentales a la hora de poder encontrar el punto de equilibrio. Aquellos citados costos de fabricación, así como la mano de obra y la materia prima, son 3 de los elementos vitales a tener muy presente para realizar unos cálculos exactos. Listo, señores emprendedores. Entonces, ya teniendo claro, ¿no es cierto?, el tema de lo que es el punto de equilibrio, les voy a presentar un archivo, ¿no es cierto?, que es el que conocemos como herramienta financiera, que es un sencillo Excel, ¿de acuerdo? Ustedes acá lo pueden ver, lo están viendo en este momento que lo estoy compartiendo, si es visualmente claro, señores emprendedores. Ok, Tatiana, muchas gracias, José. Entonces, este archivo Excel es el que se conoce como herramienta financiera, ¿de acuerdo? Entonces, voy a hacer un recorrido muy breve, muy sencillo, ya con la guía del consultor que esté a cargo del proceso de cada uno de ustedes, pues podrán profundizar mucho más. Como ustedes ven, ¿no es cierto?, esta es la primera hoja que se llama inicio. Aquí ustedes colocarán pues el nombre que vaya a tener su unidad de negocio. Acá coloqué un nombre de ejemplo, tienda La Pepita Asadas, ustedes pueden colocar el nombre que consideren. Acá podrán elegir a qué tipo de actividad económica se dedica su unidad de negocio, si es agroindustria, si es de servicios, si es manufactura, si es lo que conocemos como economía naranja. El nombre de ustedes, señores emprendedores, el nombre completo. Acá coloqué un nombre aleatorio. Acá ustedes definen si tienen cédula, si tienen pasaporte, el número, y finalizan con la ubicación acá de el nombre de 10 posibles productos o servicios, de 10 posibles líneas de producto o servicio, o de 10 posibles paquetes de productos o servicios. ¿Qué sucede? ¿Sí? Como de pronto se ha aclarado en otras charlas, en otros talleres de herramienta financiera, si fuésemos a montar una papelería y esta papelería tiene más de 1.700 artículos para comercializar, pues se haría prácticamente imposible desarrollar una estructura financiera para brindar 1.700 espacios o más. Entonces, ¿qué técnicas se utilizan? Y esto ya ustedes lo desarrollarán con la guía de su consultor a cargo. Que por características se empaqueten los productos o los servicios que se van a brindar. Y de esa manera, 10 espacios terminan siendo suficientes. En el pasado, por experiencia personal, yo ayudé a orientar un proceso de estructuración de un proyecto para una fuente de financiación que se conoce como Fondo Emprender, de una papelería, y eran más de 1.700 productos, y solo fueron necesarios 3 tipos de paquetes diferentes para englobar todo lo que se ofrecía dentro de esa propuesta de negocio. Entonces, digamos que por conocimientos y experiencias sé que se puede llegar a manejar. En esta columna, pues simplemente ustedes ubicarán el precio por unidad, por paquete, y si es un paquete entonces habrá un promedio, o por línea, ¿sí?, de producto o servicio que tenga el negocio. Para el ejemplo que vamos a manejar,
vamos a visualizarlo rápidamente, muy sencillo. Vamos a visualizar un producto, seleccioné las empanadas por unidad, un servicio de asesoría por horas, un servicio de asesorías por paquetes, un paquete turístico por persona y talleres por horas, ¿no es cierto? Como se hacen las empanadas, se hace lo mismo para las chaquetas, para hacer llantas, para hacer vehículos, ¿de acuerdo? Y estos serían los precios preliminares que uno está ofreciendo. En esta hoja pues se colocarán los presupuestos. Acá hay espacio, ¿no es cierto?, para que ustedes ubiquen todos los equipos, máquinas, herramientas, mobiliario y adecuaciones. Ustedes van a observar que dice requerimientos de capital y abajo ustedes ven lo mismo, pero dice aportes emprendedor. ¿Cuál es la diferencia? Si mi negocio va a comenzar y yo no tengo nada, pues quiere decir que no tengo ningún aporte y todos son requerimientos de capital. Entonces solo voy a diligenciar el presupuesto que dice requerimientos de capital, no el de aportes. Pero si yo ya tengo cosas que aportarle al negocio, al futuro negocio, y que le sean útiles, ojo, porque es que a veces por querer aumentar el valor de los aportes, ¿sí?, pues entonces muchos dicen, vengan, meta ahí ese tractor viejo que está por allá en la finca donde el abuelo ese que ni prende, pero colóquelo ahí y le pone 30 millones de pesos, ¿sí? Y de esta manera pues inflan el valor del presupuesto de los aportes y uno pregunta, listo, para un negocio de asesorías contables y tributarias, ese tractor, ¿qué utilidad le brinda? ¿Qué beneficio le brinda? Pues básicamente ninguno, ¿sí? Pero lo incluimos ahí. Entonces la idea es que si tengo cosas que aportar, realmente le sean útiles al negocio, ¿sí? Y si ya tengo el negocio funcionando, pues implicará que ya tengo equipos, máquinas, herramientas, adecuaciones, dotación, tengo muchas cosas y requiero otras para crecer. Entonces las que ya tengo van donde dice aportes y aquellas que necesito para crecer donde dice requerimientos. Al frente, ustedes ven que al frente de cada elemento van a tener la posibilidad de decir, de explicar cuál es la utilidad que brinda cada uno de estos elementos y acá si se requieren adecuaciones. Se ha establecido un valor básico genérico de adecuaciones de 500.000 pesos y estos presupuestos funcionan para equipos, máquinas, herramientas en requerimientos y aportes y para materias primas e insumos y dotación como requerimientos o como aportes para aquellos que de pronto ya tengan su negocio funcionando. Ahora, existe la hoja de costos, muy sencillita. Acá ustedes van a ver, ¿no es cierto?, que aparecen los mismos productos o servicios relacionados en la primera hoja. Y entonces acá ustedes simplemente van a decir las materias primas o los insumos para hacer las empanadas o las chaquetas o para construir los computadores o hacer los vehículos, el producto que quieran. Acá aparecerán las materias primas, insumo, la cantidad que se necesita, la unidad de medida, libra, kilo, gramos, centímetros cúbicos, litros o unidad. Y todas estas materias primas que estamos relacionando acá me permite hacer 180 empanadas y los precios de compra de cada libra de arroz. Entonces acá estaríamos diciendo harina por libras, necesito 10 libras y cada libra es a 1.500, o sea que necesito 15.000 pesos solo en harina para las empanadas. En esta parte hay espacio para ubicar 3 cargos, no nombres de personas, sino 3 cargos de aquellos empleos que están directamente trabajando en el proceso de producción. Entonces, el auxiliar de cocina, cuánto se le paga, entonces normalmente los cálculos se hacen sobre un salario mínimo y entonces esto sería el trabajo de un día. Acá estaríamos diciendo un día le pagamos 43.000 pesos para que haga 180 empanadas. Esto es un ejemplo nomás. Ahora bien, para los servicios, bien sea asesorías o paquetes, acá se dice la papelería es opcional porque no todas las asesorías requieren papelería, pero si en alguna asesoría que yo planteé requiero hacer papelería, pues la ubico como un insumo. De lo contrario, solo va a ser pues la mano de obra del consultor, 45.000 pesos por una hora. Cuando hablo de paquetes de asesoría, entonces, pero yo debo definir ese paquete de asesorías que incluye 10 horas administrativas, 5 horas contables, 5 tributarias, ¿sí? ¿Cuál es el valor y cuánto, ¿no es cierto?, le voy a pagar al consultor? Que para este caso, 50.000 pesos, 10, 5 y 5 son 20 horas, 1 millón de pesos.
por ese paquete de asesoría. Ojo que estos son los costos, este no es el precio. Para paquete turístico, muy sencillo, desplazamiento y de regreso, hospedaje 2 noches, almuerzo, refrigerios, bebidas full, todo lo que vaya dentro del paquete turístico, los valores que valen como costo y que necesito un guía que trabaje 3 horas y le voy a pagar la hora a 25.000. Y entonces con eso ya tengo un costo preliminar del paquete turístico por persona de 765.000 pesos. Estos son solo ejemplos. Después ya sigue la parte del taller por horas, entonces la papelería es opcional y simplemente va el valor que nos va a cobrar el tallerista. Para un ejemplo, 1 hora en 30.000 pesos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Digamos que ese es el manejo de costos, después vienen los otros costos y gastos, muy sencillo, ¿sí? Entre los otros costos que se llegan a presentar, entonces acá ya les estamos preguntando, recuerden, por los elementos del costo. Entonces, decimos, transporte, compra, materias primas e insumos, necesitamos hacerla una vez al mes, o sea, 12 veces, el valor mensual 50.000, o sea que en el año son 600. Y acá debemos colocar tantas X como cantidad yo haya dicho. Si acá digo 11, pues acá pongo 11X, ¿de acuerdo? Porque si no, si ustedes se dieron cuenta, el OK cambia y me va a decir sobra. O me puede decir falta, ¿de acuerdo? Solo cuando está el OK activo es que estamos bien, ¿de acuerdo? Ya eso tendrán que trabajarlo pues con el consultor que esté a cargo de sus procesos, la mano de obra fija, los gastos de administración, ¿sí? Ir ubicando la información y los gastos en ventas. Después viene la proyección en ventas, entonces, si ya tengo información histórica, la ubico. Si todavía mi negocio no ha empezado, pues simplemente digo 0 porque no tengo información. Con todo lo que estoy pidiendo en los presupuestos, pues cuál sería la capacidad máxima de producción o de prestación de servicios mensual y cuál es la estimación de unidades de producto o servicio en ese primer año de funcionamiento. Luego van a aparecer los mismos 10 elementos, los mismos 10 productos, paquetes o líneas. Y entonces debo decir mes a mes, ¿no es cierto?, cómo va a ser porcentualmente el comportamiento que al final del año me permita tener el 100% de las ventas estimadas. ¿Sí? Si fuera todos los meses igual, pues entonces todos los meses serían 8,33%. Y de esta manera todos los meses se van a generar las mismas unidades de producción y ventas. Pero resulta que algunos productos tienen ciclo de producción. Hay unos meses donde se venden más que otros. Entonces uno cambia, ¿no es cierto?, los meses. Y entonces uno acá dice, no, acá es el 10 y acá es el 15. ¿Qué sucede? Que ustedes ven que se altera esto y sale en rojo. Porque es que aquí superamos el 100%. Estamos diciendo un 115%. Y lo máximo al año que puedo vender es el 100% de las unidades que proyecté vender. O sea, no voy a vender más. Entonces, pues simplemente habrá unos meses en donde probablemente se vendan menos unidades. ¿De acuerdo? Si estamos por debajo del 100%, también se altera en rojo. Y me está diciendo que no puedo estar por debajo del 100% de las unidades estimadas. ¿Esto qué les va a permitir? Muy sencillo, señores emprendedores, ¿no es cierto? Establecer el comportamiento que van a tener, ¿sí? Los ciclos de producción y de venta de sus productos o servicios, y esto ya lo definirán con el consultor que esté a cargo. Y al final, ¿cuál es el crecimiento que ustedes esperan para los próximos años? ¿Sí? Entonces, si uno dice que vamos a crecer al 3%, este crecimiento debe estar muy amarrado al análisis económico, ¿no es cierto?, del sector en el que se esté moviendo el negocio, ¿sí? Porque una cosa es decir el 3% y otra un crecimiento del 100%. Entonces, en un año hice 14.963 unidades y al año siguiente hice 29.926. Eso es un crecimiento del 100%. Esto debe ir medido, estos crecimientos, con la capacidad máxima de producción o de prestación de servicios y probablemente con requerimientos de inversión adicionales. Listo. Vamos a continuar acá. Capital de trabajo, entonces la recomendación, como son negocios que están comenzando, pues que todo sea en efectivo y de contado. Brindar créditos es un riesgo adicional que asume el negocio, porque entonces cuando brindo un crédito de 1 o 2 meses implica
que el producto ya lo vendí, pero el dinero aún no lo he recibido. Y entonces debo seguir trabajando 1, 2 o 3 meses mientras el crédito se vence y me pagan, con el riesgo que no me paguen o que me empiecen a pagar de a poquitos. Y entonces igual yo debo seguir pagando arriendos, debo seguir pagando servicios, debo seguir pagando una nómina, ¿de acuerdo? Entonces la recomendación es que sea de contado. Y como son negocios que están empezando, pues que el inventario ideal es 0, o sea, mantener la menor cantidad de inventario. Porque si no, tenemos un inventario enorme, que es una plata, es un dinero que está ahí ubicado, colocado en ese inventario, pero que no lo estoy moviendo. Y entonces eso me va a generar lo que se conoce como costo de oportunidad. Después ya viene la parte del estado de resultados, entonces acá ya vienen a consolidarse los datos anuales, ¿no es cierto? Ustedes ven acá que dice 35 y 10, estos datos se pueden alterar porque el impuesto de renta ahorita puede estar en el 35, pero el otro año puede ser del 40 o del 30, dependerá de las reformas tributarias, las utilidades que yo quiero retener las quiero del 10, pero también puede ser que no quiera retener utilidades, ya dependerá. Y esta línea que ustedes ven acá, ¿sí?, es por si quiero desarrollar inversiones adicionales. Recuerden que si de un año al otro crecía el 100%, primero es porque hice una inversión para ampliar la capacidad de producción y segundo porque el mercado lo permite. De lo contrario, esos crecimientos pues no son reales. Acá la tasa mínima de retorno esperada habla de un 15% porque para un país como Colombia, con una inflación del 3 o el 4% en promedio al año, ¿sí?, pues pensar en un crecimiento en 5 años del 15% es lo más probable y lo más lógico, ¿sí? Ya en países con inflaciones más aceleradas, pues el 15% va a palidecer, ¿de acuerdo? Pero pues acá ustedes pueden decir 0 o pueden decir 60, pues dependerá, ¿no es cierto?, lo que definan con el consultor que esté a cargo. El modelo ya les proyecta flujos de caja, les da los resultados y entonces el modelo de negocio debe aparecer este colorcito en rojo que dice viable desde el punto de vista financiero. Eso va a indicar que matemáticamente quedó bien estructurado. Y la última parte dice cronograma de actividades, le da a ustedes la posibilidad de incluir 30 posibles actividades a ser desarrolladas en el año siguiente, ¿no es cierto?, en los siguientes 12 meses, y ojo, mes 1 no implica enero, porque mes 1 es el primer mes de funcionamiento del negocio, y el primer mes de funcionamiento de un negocio puede ser enero, como puede ser agosto, como puede ser diciembre. Y acá la idea es qué actividades desarrollar para que o el negocio comience a funcionar, o si ya está funcionando, pues se fortalezca, ¿sí? Y toda esa es la herramienta financiera. Entonces, como se los decía al comienzo, señores emprendedores, para las personas que diligencian el listado de asistencia, que lo voy a volver a compartir a vuelta de correo cuando ya se arme el listado de todos los que lo hayan diligenciado, les vamos a facilitar ese archivo Excel, pues si de pronto todavía no lo han facilitado los consultores que estén encargados de sus procesos, ¿de acuerdo? Entonces acá vuelvo a enviar el link para que se puedan inscribir, por favor. Recuerden elegir la opción en donde dice actividad de manejo de herramienta financiera y pues ya los otros datos corresponderán a su información personal, ¿de acuerdo? Señores emprendedores, para finalizar, ¿hay alguna pregunta, alguna duda? Los escuchamos. ¿O todo muy claro? Todo muy claro, muchas gracias. Ok, Viviana, muchas gracias. Por favor, no olvides registrarte con tus datos, seleccionar la opción manejo de herramienta financiera para que a vuelta de correo, cuando se consolide la información, te podamos enviar el archivo Excel que les estaba presentando, ¿de acuerdo? Igual para todos, ¿no? No solo para Viviana. Igual la recomendación para todos. Ok, Tatiana, muchas gracias. Listo, creo que todo ha quedado muy claro. Muchas gracias, señores emprendedores. Claro que sí, José, hay que trabajarla. Igual ustedes van a contar con el acompañamiento de un consultor que esté encargado de sus procesos, ¿sí? Entonces, dudas ya más puntuales en la dinámica y en el manejo, pues con el consultor que esté a cargo de sus procesos. Listo, Viviana, muchas gracias. Señores emprendedores, de mi parte no los molesto más, ya cumplimos las 2 horas que les escribí al comienzo.
Muchas gracias por su participación, por su atención. Quedamos atentos a cualquier duda. Nuevamente les solicito por favor diligenciar la lista de asistencia. De mi parte no los molesto más, no les quito más tiempo. Ha sido un placer y nos estaremos viendo en un futuro cercano, probablemente en otro taller o en otro proceso de los que estamos desarrollando en Emprendimiento Compensar. Un abrazo, síganse cuidando mucho. Esperamos apoyarlos en cualquier cosa desde Compensar. Las puertas siempre están abiertas. Hasta una próxima oportunidad. Chao, chao, Muchas señores. gracias. Muchas gracias muy a usted. pedagógico, muy claro. Muchas gracias. Me alegra mucho. Muchas gracias. Chao, chao. Nos vemos. Un abrazo. Ok, gracias, chao. Muchas gracias. Chao.